Seguimos en cuarentena, seguimos sin vernos de manera física en las iglesias y eso pues nos puede pesar de distintas maneras. Hay quienes necesitan mucho el contacto físico con las personas. Hay quienes no lo necesitamos tanto, pero la cuarentena como la enfrentamos nos trae distinto tipo de procesos emocionales, nos revela cosas sobre nosotros mismos. La cuarentena es sinónimo de soledad, de silencio, de aislamiento. El aislamiento que buscamos porque lo necesitamos y el aislamiento que a veces nos provocamos aunque no lo ocupamos, nos alejamos cuando más necesitamos ayuda. Hay distintos tipos de aislamiento, de soledades y todos enfrentamos esta experiencia de manera distinta. Hay quienes desarrollan temores, ansiedades dentro de casa, hay quienes los desarrollan porque no pueden quedarse en casa, etc. Pero seguimos fortaleciéndonos. La presencia de la iglesia en físico y en línea tiene que ser para compartir esperanza, para compartir sabiduría, para dar acompañamiento, sabiendo que a veces el acompañamiento, como vimos el domingo pasado, es cerrar la boca y escucharte, sin juzgarte, sin darte mi propia opinión, interrumpiéndote constantemente, sin darte lo que yo creo que son las respuestas cuando yo no estoy viviendo lo que tú estás viviendo. Así que el acompañamiento, si la iglesia va a estar presente, si la iglesia se va a hacer notar en la vida de su comunidad, tiene que ser impartiendo un acompañamiento efectivo, el acompañamiento que necesita la comunidad, con paciencia, con ternura, con escucha activa y no juzgando ni trayendo crisis a las personas. Y lo menciono no solamente porque es lo que estamos experimentando ahora, sino porque es el tema que nos toca el día de hoy. Ya habíamos visto Génesis, el relato de la creación, en el cual abarcábamos Génesis 1 y 2. Les había dejado como una tarea no obligatoria que leyeran esos dos capítulos de Génesis 1 y 2 para que trataran de identificar los dos relatos o las dos versiones del relato de la creación. Les di el tip de que un relato es más largo que otro, pero no es un solo relato o no es un relato y su confirmación. Podemos verlo desde el punto de vista literario como dos relatos de la creación y tienen algunas similitudes, tienen también algunas diferencias. Sería muy interesante poder ver esos relatos y además leer sobre los relatos de la creación de otras culturas. Tenemos en Génesis 1 y 2 en la Biblia los relatos de la creación según los hebreos, según la cultura judía, y es algo que hemos compartido hasta el día de hoy porque tiene, aunque no sea nuestra cultura, aunque no seamos hebreas o judíos, porque tiene una riqueza teológica. En Génesis 1 y 2, el relato hebreo, tiene una riqueza teológica y literaria muy valiosa. Entonces, para empezar, iglesia, no hay que tomar esto como una historia cosmológica, como una historia científica. Ya lo habíamos dicho en la sesión anterior. Ese no es el propósito de la Biblia. Ni refutar la ciencia, ni ser mejor que la ciencia, ni ser ella misma ciencia como tal. Tiene el texto bíblico una intención más profunda, más hacia adentro y tiene que ver con el desarrollo de nuestra propia identidad, el desarrollo espiritual de nuestro propio ser, que va más allá que la religión. La religiosidad no es una palabra negativa. Religiosidad o religión es una herramienta que el ser humano utiliza para poder llegar al desarrollo espiritual de su vida. Religiosidad y espiritualidad no se contraponen, no son el malo y el bueno, pero sí hay que considerar que la religión es la herramienta para el desarrollo espiritual que va más allá que la estructura.
La estructura está allí, el templo está allí, la iglesia está allí, las organizaciones religiosas están allí, pero no como fin último. Lo leemos en los evangelios con Jesús. Jesús dice, el día del Sabbat se hizo por causa del ser humano y no el ser humano fue creado para el día del Sabbat. Es decir, es más importante el ser humano y su desarrollo personal es el fin primordial, es el fin importante, y el Sabbat, como ejemplo, o el día de reposo, está hecho como herramienta. Y lo menciona cuando, bueno, podemos ir después a ese pasaje para no salirnos del tema. Así que el texto bíblico, que no es mayor que la palabra viva de Dios que se mueve como le da la gana, el texto bíblico nos comparte un relato de la creación hebreo. Y para retomar el camino que llevaba al principio, sería muy interesante que leyéramos también los relatos de creación de otras culturas. Nuestra cultura mexicana, la cultura de nuestro país, tiene su propio relato de la creación, nuestra cultura prehispánica, y sería muy, muy interesante que la pudiéramos leer porque también tiene muchos principios acerca de cómo los seres humanos entienden que fueron creados, y también está el principio activo de no solamente de la voz divina, sino de la sangre divina, vertida para que el cuerpo humano pueda tener ese aliento de vida que provoque creación, que provoque paz y que provoque un desarrollo integral y no solamente existir por existir. Pero vamos leyendo ese relato. Lo puedo compartir en Facebook después porque es muy interesante, o quizá ustedes me puedan decir otra versión que hayan leído, y va a ser muy interesante saber cómo al final los dioses entienden que para poder crear al ser humano no pueden utilizar solamente elementos, sino que tienen que mezclar el fruto de nuestra tierra, el grano de maíz. Ya les eché a perder el final. Entonces, es bien, bien interesante, y hay que valorar todas estas herramientas que al final deben ser eso, herramientas que nos ayuden a desarrollar nuestra propia espiritualidad. Con esto entonces avanzamos a Génesis 3. En Génesis 1 y 2 tenemos dos relatos fabulosos sobre la creación, y ahora nos encontramos con Génesis 3, donde todo se dañó. Como ya les había mencionado con Génesis 1 y 2, este relato no es una crónica. Nadie estuvo allí observando y escribiendo las cosas tal cual sucedían, y lo más importante del relato de la creación no es que sea una crónica, ni es que nos esté enseñando ciencia. Lo más importante no es decirnos qué pasó y cómo, sino darnos bases con las cuales podamos identificarnos con nuestro propio caos. Así como en el principio, en el que creó Dios los cielos y la tierra, todo estaba desordenado y vacío, y aún así el Espíritu de Dios, su aliento de vida, la ruaj, que por cierto es femenina, es la parte femenina de la Trinidad, se movía en medio del caos, como una maricondo de los orígenes, como una persona, un hombre o una mujer que disfrute mucho, que a pesar de que vea el caos y le dé ansiedad, también sienta allí el brillo en sus ojos de limpiar, me ayuda a ordenar mi mente. Me gusta mucho ver el antes y el después. Me gusta mucho ver cómo las cosas están fuera de su lugar y después yo las puedo acomodar. Hay gente que disfruta, que tiene métodos haciendo el aseo. Ojalá que todos podamos disfrutar de hacer el aseo y de limpiar, de ordenar. Entonces nos encontramos ahora con Génesis 3, ya que no se escribió como una crónica y habíamos mencionado que se escribió estando en el exilio, cuando la gente está toda dañada. Es como recordando lo que nos enseñaba un maestro en el seminario. El pueblo se mira, imagínenlo, el pueblo se mira esclavizado, trabajando 24/7 para construir la vida, el presente y el futuro de otro pueblo y no el propio. Trabajaban para otros y no para ellos. Se ven dañados, se ven agredidos. Y entonces
ellos entienden que en el principio Dios lo hizo todo y vio que era bueno y que había sido hecho con un buen propósito. Así que surge la siguiente pregunta: ¿dónde se dañó todo esto? Ahora, ¿dónde fue? Porque no se dañó ahorita. Esta no es la primera calamidad que le sucede a nuestro pueblo. Si Dios creó todo y vio que era bueno, ¿en dónde se dañó esto? ¿En dónde todo se vino abajo? ¿Cómo es que del Edén venimos a encontrarnos aquí? ¿En dónde en el relato encontramos eso? Y entonces la historia continúa. Y Adán y Eva, como representantes de la humanidad en la tierra, se encuentran ya nombrando a todos los animales, a todas las bestias, son ubicados como corona de la creación. Pero hay que recordar que ser ubicados como corona de la creación, no es quiero decirlo con cuidado, no es una ordenanza directa, no es algo que se escuchó del cielo, no es quiero decirlo con cuidado, no es una ordenanza de Dios. El pueblo está creando su relato y siempre que los relatos son creados desde una persona, desde un pueblo, es muy difícil que un pueblo escriba relatos en donde el pueblo es el villano. Y es muy difícil que un pueblo o una persona cuente su versión en la que uno tuvo la culpa o en la que uno asume su responsabilidad. Es difícil, sobre todo si lo contamos por primera vez. Ya quizás si vamos contando lo que sucedió por sexta o séptima vez, decimos, y sí, yo la regué en esto y en esto, y ahora entiendo que me equivoqué en aquello, pero no es muy común que cuando contemos nuestra versión de los hechos nosotros seamos el villano o la villana. Y quien escribe la historia es el ganador. La historia la escribe quien libró la batalla y la venció, quien conquistó. Con esa idea en la mente se provocaron todas las masacres y todo el daño que experimentó el pueblo latinoamericano ante la conquista. Con esa mentalidad de parte de quienes conquistaron: somos el pueblo elegido, ustedes son la tierra prometida, nosotros tomamos, ustedes entregan. Si se fijan cuánto daño se puede hacer, sobre todo considerando que el relato desde nuestra propia perspectiva o en nuestra versión nos da la razón. Así que va a ser entendible que si los seres humanos intentan entender su origen y dónde se dañó ese origen, de todas maneras al describir su origen se pongan a sí mismos como corona de la creación. Y sabemos, por lo tanto, siendo conscientes de estas situaciones en cuanto a la escritura, la literatura, que hay que ser responsables al momento de entender estos textos, al momento de acercarnos al texto y sacar alguna enseñanza. Debemos ser responsables con este conocimiento que tenemos sobre la literatura para no seguir predicando o no seguir justificando que el ser humano es corona de la creación como si por lo tanto tiene derecho sobre la creación. Oye, pues si el ser humano fue el que le puso el nombre a todas las bestias, y eso como símbolo de el ser humano es el que sigue ordenando, el que progresa. No veo a otras especies armando tecnologías, etcétera. No las vemos desde nuestros ojos, pero la naturaleza sigue su curso de manera asombrosa y cumple sus propósitos. Y nosotros lo podemos identificar en de qué manera el ciclo de la vida se lleva a cabo en cada una de las especies. Es una cosa tan asombrosa la naturaleza que quizá no la vemos armando robots y no la vemos comunicándose por redes y creando de esta manera, pero la naturaleza crea. Y la naturaleza tiene su propia inteligencia y la naturaleza tiene todo lo que tiene para ofrecer, de manera que produce para sí misma y produce para otros. Es asombroso cómo la naturaleza ha soportado hasta el día de hoy tanto abuso. Así que no podemos decir que somos corona
de la creación como algo digno de enorgullecernos o que nos justifique para explotar. Y necesitamos mantener esto como una voz importante, como una conciencia real en nuestras comunidades de fe cuando predicamos sobre el Génesis, porque si no vamos a seguir enalteciendo a la humanidad de manera que ésta se sigue justificando para explotar la tierra en la que vive como si tuviera el derecho por ser corona de la creación. Y si vamos a mantener ese concepto de ser corona de la creación, y si Dios vio que todo era bueno, entonces uno es corona de la creación para proteger. Así como nosotros vemos sobre los gobernantes, sobre el gobierno, sobre quien coordina, la jefa o el jefe del trabajo, el padre o madre de familia, la cabeza de la familia, quien quiera que sea. Y cuando nosotros pensamos en autoridades y hablamos sobre justicia, decimos se supone que están para servir, se supone que están para proteger, se supone que están para coordinar, se supone que gobernar signifique velar por, ser el rostro de la comunidad o de la sociedad, de la agrupación que liderean, para bien. Se supone que dirija, que sea líder, no que explote. Pues eso mismo aplica cuando nosotros vemos Génesis y los relatos de la creación, y Génesis 3, donde todo se dañó para los hebreos mientras desarrollan su historia, y tenemos que verlo con esa mentalidad. No voy a profundizar más para que podamos seguir cada quien reflexionando sobre este asunto sin que yo intente agotar el tema. Génesis 3, después de la belleza de la creación y de pausar la historia donde los seres humanos estaban nombrando a las bestias del Edén en el que vivían. En Génesis 3 empieza el relato diciendo, o bueno, fíjese antes de Génesis 3, tanto el hombre como la mujer estaban desnudos, para leerlo como un preámbulo, pero ninguno de los dos sentía vergüenza de estar así. Cuando los hebreos agregan esto al relato, de manera simbólica nosotros podemos verlo como algo enriquecedor. No solamente viven en un huerto en el que hay todo lo necesario para vivir con felicidad, vivir de manera plena. No solamente el ser humano está delante de tanta belleza autosustentable, de toda esa magnífica creación que vio Dios y era buena. No solamente eso, sino que además el ser humano estaba desnudo, pero ninguno sentía vergüenza de estar así. En la meditación que teníamos sobre no unirse en yugo desigual, hablábamos sobre la cama y hablábamos de que el lecho es un símbolo muy importante porque en este expresamos nuestra vulnerabilidad. Usted en la cama duerme, pierde su conciencia, no se da cuenta de lo que pasa alrededor. Puede que duerma con ropa que no usaría en la calle, o quizá duerma desnuda o desnudo en esas cálidas noches de verano. Así que vamos a tomar siempre la desnudez como símbolo de vulnerabilidad. Siempre que lo veamos en los textos bíblicos, en las meditaciones que tomemos, vamos a ver la desnudez como vulnerabilidad. Cuando alguien está delante de ti desnudo, está vulnerable. Cuando alguien abre su corazón delante de ti y te cuenta algo muy privado, o te cuenta su tristeza o llora delante de ti, es como desnudarse delante de ti. Por eso tomamos la desnudez como la vulnerabilidad, como la inocencia. El ser humano entonces está en este huerto, como un plus en el relato de la creación, desnudo pero no siente vergüenza. El ser humano es tal cual es quien es, expresa sus opiniones sin sentir que va a ser atacado, expresa sus opiniones de manera saludable también. Está desnudo uno frente al otro, pero no sienten vergüenza. Son quienes son sin esconder su identidad y no sienten vergüenza ni sienten la inminencia del ataque si se muestran vulnerables. Y yo creo que es algo muy digno de pausar y de meditar porque
Es algo que nuestros círculos necesitan. Es algo que necesitamos en casa, en las iglesias y en nuestras comunidades, en nuestra sociedad. Poder estar desnudas y desnudos y no sentir vergüenza de eso. Poder expresarme como soy. Poder expresar mi identidad. Justo como yo soy. Poder decir, me enorgullezco de ser quien soy. Poder expresar y no sentir el ataque. No sentir la agresión por expresar quién soy. Poder estar desnudos, poder decir si algo nos sucede en casa, sin el temor de que nos van a castigar, sin el temor de que no nos van a entender. Poder tener esos espacios, abrir esos espacios en casa, en la iglesia y en la sociedad en la que vivimos, donde la gente puede expresar sus emociones, decir lo que siente, lo que está sucediendo, con la confianza que se crea en ese espacio. Que cuando vienes a mi casa sepas que puedes hablar, que puedes expresar tu opinión y no te voy a juzgar y no te voy a correr de la casa, que puedes ser tú quien seas y que yo puedo ser yo sin la presión de, es que soy la pastora y qué tal si después juzga mal a toda la pastoral por mi culpa o si después pierde su idea positiva de la pastora Lizania, etc. Poder ser quien soy sin temor a ser juzgada. Tanto el hombre como la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza de estar así. No vamos a completar todo el capítulo de Génesis 3. El versículo 1 de Génesis 3 empieza diciendo: la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que Dios el Señor había creado y le preguntó a la mujer: ¿así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín? Y la mujer le contestó: podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol, porque si lo hacemos, moriremos. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, podrán saber lo que es bueno y lo que es malo, y que entonces serán como Dios. Vamos a detenernos hasta allí, con esos 5 versículos. Es muy interesante saber sobre la cultura hebrea, que junto con otras, ven a la serpiente como símbolo de la inteligencia humana. Así es, la serpiente es el símbolo de la inteligencia del razonamiento humano. Si este relato no tiene su valor principal por el hecho de que todo se tome de forma literal, sino simbólica, entonces este relato es como cuando nosotros aprendemos la historia de Pinocho. Pinocho, ¿con quién interactúa más en el relato? Con Pepe Grillo. Y lo más valioso de esta historia no es que un niño de madera literalmente cobre vida y que esté relacionado con un insecto. Eso no es lo más importante, la historia es simbólica. El niño de madera tiene que atravesar por ciertos procesos, esa persona de madera tiene que atravesar por ciertos procesos de aprendizaje sobre cómo llevar una vida saludable consigo mismo y con los demás para poder transformarse en un niño de verdad, para poder ser una persona real. Tiene que atravesar por muchos procesos. En realidad, cuando vemos ese relato, la persona de madera no se convierte en ser humano por acto de magia. Incluso aunque hay la presencia de una hada madrina, de una fuerza superior a la de este ser de madera, no sucede hasta que Pinocho haya atravesado por todo lo que tenía que atravesar para darse cuenta por sí mismo del valor de la vida, del valor de la honestidad, del valor de las relaciones, el valor del amor. Y es hasta entonces que se le es otorgada la oportunidad, se transforma en un ser real, en un ser humano, en un niño de verdad, con todo lo que simbólicamente implicará ser de verdad.
Y en toda esta travesía que atraviesa el ser humano o la persona de madera, en su camino a convertirse en alguien mejor, transita con él su conciencia, que no lo abandona. Y su conciencia, para que nosotros podamos entenderla, esta historia, a pesar de la edad temprana en la que estemos, es simbolizado con un insecto, un ser vivo que está puesto sobre su hombro y que de esta manera platica con él y le dice: eso está mal, eso no debería hacerse así, vas por buen camino, etc. Así que la serpiente de este relato, por esta puerta de interpretación a la que vamos a entrar al texto, la serpiente de este relato podríamos equipararla o ponerla en la misma familia de símbolos en la que está la conciencia de Pinocho, de Pepe Grillo. Su valor primordial no está en el hecho de que sea cierto tipo de insecto, o si es macho o es hembra, o cómo viste, sino en que es la conciencia de este ser vivo a través de la experiencia que tiene que vivir para transformarse. Entonces, por ese camino de interpretación nosotros veremos a la serpiente, que para los hebreos, o sea, no es tampoco que me lo inventé o que Pinocho me encanta y ahora quiero verlo en todos lados, sino que ya vimos la base de que para los hebreos la serpiente es un símbolo. La serpiente es un símbolo del razonamiento humano, de la conciencia humana, de la inteligencia. Y entonces leemos: la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que Dios había creado. Y entonces nosotros lo leemos ahí con ojos diferentes. La conciencia humana, el razonamiento humano era más astuto que todos los animales. Nuevamente les digo, el ser humano está escribiendo este relato, así que obviamente se va a ver a sí mismo como el más inteligente de todos. A veces discrepo. Y así lo podemos releer. El razonamiento humano era más astuto que el razonamiento de los demás animales que Dios había creado. Así que habló. Le preguntó a la mujer. Y entonces está la serpiente como Pepe Grillo aquí. O aunque no lo imaginemos, acá. Como cuando tú hablas contigo mismo, contigo misma. Esa era la serpiente. El razonamiento humano era más astuto que cualquier otro razonamiento en la creación y entonces habló. El ser humano se puso a pensar. Así que Dios ha dicho. Así que Dios ha dicho: no coman del fruto de ningún árbol del jardín. No, espera. Podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín, el árbol del conocimiento. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar, porque si lo hacemos moriremos. ¡Ay, a poco! Sí les ha pasado, ¿no? Obviamente, todos hablamos con nosotros mismos constantemente. A veces no nos damos cuenta de que hablamos con nosotros mismos, pero estamos teniendo un diálogo. La serpiente y el ser humano. Como es el relato de una cultura patriarcal, ni siquiera voy a leer esto de la mujer. Porque en una cultura patriarcal ahora se supone que somos nosotras las que lo dañamos todo. Aún así, si la serpiente es el razonamiento, estamos estableciendo que la mujer razonó por sí misma, que la mujer pensaba. En fin, es el ser humano el que se pone a pensar. Si nosotros vamos a equiparar ese relato a lo que sucede con nosotros, como en Génesis 1 y 2, el caos de Génesis 1:1 es el caos interior. Voy a apropiarme de ese caos para también apropiarme de la esperanza de que el espíritu, la ruaj de Dios, el aliento de vida se mueve en mi caos. Y si pudo ordenar un caos cósmico, puede ordenar mi caos. Puede ordenar mi caos. Entonces también vamos a equiparar ese relato no como si estuviéramos viendo a Adán y a Eva desde lejos, sino como que esa humanidad es mi humanidad y esa serpiente es mi serpiente.
Me he encontrado en muchos momentos, entonces, platicando conmigo misma, como platica el ser humano consigo mismo, como razona. Así que no podemos comer porque moriremos. No moriremos. Lo que pasa, dice la serpiente, Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, podrán saber lo que es bueno y lo que es malo, y que entonces serán como Dios. ¿A qué razonamientos hemos llegado en nuestra vida? ¿A qué razonamientos ha llegado la humanidad en su vida de esta naturaleza? En la que tienen en poco o tenemos en poco las leyes naturales y creemos que podemos escaparnos de ellas y creemos que podemos superarlas. Creemos que somos superiores, que la justicia no nos alcanzará a nosotros. ¿En qué momento la humanidad se salta las reglas naturales de convivencia saludable y asalta y agrede y trastorna y provoca daños que tardan tanto en repararse y busca el modo de escapar de la justicia, de escabullirse, de crear su propio pequeño imperio, su propio gran imperio? ¿En qué momento la humanidad razona consigo misma? ¿Y cómo esa astucia superior a la de otras especies le sirve para eso? Y sigue imaginándose a los hebreos esclavos en Babilonia, pensando en esto también de esa manera. ¿En qué momento todo el daño que sucede a causa de que alguien, con la astucia que le fue otorgada, la utilice para aprovecharse y no para el bien hacia adentro y hacia afuera? El bien comunitario y el bien individual. ¿En qué momento ese razonamiento deja de ser utilizado para coordinar, para proteger, y se utiliza para estafar, para acaparar? ¿Qué quería el ser humano en este caso acaparar? Aquí hasta esta porción, hasta los primeros 5 versículos, se siente un interés profundo por tener el conocimiento de Dios. Y yo creo que lo más dañino no es como que uno quiera parecerse a Dios o que uno quiera ejercer justicia como Dios, pero tiene mucho que ver con que nosotros consideremos que en lugar de estarnos protegiendo nos están limitando, que en lugar de ver la sabiduría que la vida quiere compartir con nosotros, en realidad no nos sirve de nada, o me están queriendo ocultar algo. ¿No le ha sucedido que quiere saber más de la cuenta? Que quiere saber lo que no está listo para saber, que quiere conocer o saber sobre algo que en realidad no tiene nada de influencia, como cuando nos llama tanto la atención saber lo que pasó con ya sabes quién, y si ya se solucionó, y si sí lo hizo o no lo hizo. Esa intriga tan de la naturaleza humana, por la cual las telenovelas y Big Brother, el programa, y las redes sociales son tan pero tan atractivos y son tan adictivos, porque saber sobre la vida del otro, saber lo que es privado, profundizar, ir más allá. Y bueno, una cosa es querer saber sobre el otro, sobre cómo está, sobre si le ha ido bien, sobre cómo avanza el asunto, pero otra cosa es cuando queremos saber más en realidad de lo que podemos manejar. Y se va volviendo cada vez más denso cuando pasamos de mirar, por ejemplo, el perfil de alguien por curiosidad, que cuando miramos el perfil de alguien a nivel espía, como el perfil de esa que se fue, o el perfil de, qué sé yo, ¿para qué damos tantos ejemplos? Entonces, el ser humano quiso saber más de lo que en realidad puede saber o necesita saber.
Y el caos viene cuando nosotros intentamos morder más de lo que cabe en nuestra boca. Cuando intentamos tener más de lo que cabe en nuestras manos. Cuando queremos acaparar más información o más en lo material de lo que en realidad podemos administrar y bien administrar. ¿No viene de ahí la obsesión por saber la vida de los otros? ¿No viene de ahí las adicciones? ¿No vendrá de ahí, por ejemplo, la acumulación compulsiva? O cualquier tipo de acumulación. Porque es que esa ropa algún día me va a quedar. Es que esos abrigos alguna vez los voy a usar. ¿Cuántas cosas tenemos en casa que podrían beneficiar a otros, pero no las podemos soltar? Y cuando acaparamos más de lo que podemos en realidad, no solamente estamos almacenando, impidiendo que las cosas fluyan de la manera en la que pueden beneficiar a unos o a otros, y no solamente estar ahí atoradas, guardadas, almacenadas, también tiene que ver con la monopolización de los recursos naturales. Y vamos a ir más allá adelante si llegamos al versículo 6. El asunto es que el ser humano, si esto es simbólico, el ser humano razonó consigo mismo. En algún momento sintió que podía acaparar más de lo que en realidad puede. Se sintió más allá, se sintió superior a lo que en realidad es, y entonces ambicionó. Eso es a lo que llevó el ser humano con su propio razonamiento. La serpiente, la mente, era más astuta que todas las demás otras mentes de la creación y se puso a pensar, a razonar. Así que Dios dijo que no coman de este fruto. Bueno, dijo que no lo tomemos, que no lo toquemos porque entonces moriremos. No vamos a morir. Lo que pasa es que en realidad nos quiere limitar. Podríamos ser más de lo que somos. Podríamos tener más de lo que tenemos. Podríamos acaparar más de lo que necesitamos. Nos quiere limitar. Y entonces ese razonamiento de superioridad, y siga pensando en los hebreos, esclavos, exiliados, pensando en esta historia con la cual van a establecer su identidad. Oh sí, Dios creó todo, vio que era bueno, todo era maravilloso, autosustentable, saludable, nadie oprime a nadie, tanto uno como el otro están desnudos y no se avergüenzan. Hay inocencia, hay vulnerabilidad expuesta, sin riesgo, sin peligro, sin temor de que alguien se va a aprovechar de esa vulnerabilidad. Pero entonces, el ser humano se puso a razonar y razonó para dañarlo porque sintió que quería más. Y querer más no es malo. Querer ser mejor no es malo. Querer tener más no es malo. Pero es poco saludable intentar tener más de lo que podemos en ese momento. Vámonos a ejemplos simples. Quizá para procesar alguna pérdida, quizá para procesar algún dolor. En realidad la pregunta que te tienes que hacer una y otra vez, a la hora de descansar y a la hora de comer y a la hora de mirar al cielo y a la hora de lo que sea, de distraerte y de sanar, de mirar hacia adentro. La pregunta que quizá tenemos que hacernos no es que no entiendo, quisiera entender, quisiera meterme en su cabeza y saber. Quizá es más bien ese el camino equivocado. Porque en muchas de las ocasiones cuando hay que sanar, cuando hay que seguir adelante con la vida, no se trata de entenderlo todo, ni de saberlo todo. Y quizá ya hayas experimentado que puedes ir al perfil y saber más, o puedes preguntarle a amigos en común y saber más, y en realidad cuando sí sabes más, no hubo ninguna diferencia. Y a veces sí la hubo, pero para mal. Ahora estás más abrumado de lo que estabas. Ahora estás más mezclado de emociones de lo que estabas antes de saber. Quizá lo importante a la hora de seguir con la vida hacia adelante no es entenderlo todo, ni saberlo todo.
ni creer que Dios o alguien nos está ocultando información. En los casos en los que no sea así, a veces las personas ocultamos. La idea principal no era que tratemos de acaparar. Los hebreos desde el exilio, desde la esclavitud en Babilonia, fuera de su tierra, están razonando. En el momento en el que un ser humano quiere sentirse superior al otro y encuentra el modo, porque ahí está el fruto y lo toma, ahí se daña todo. Ahí es que aquello que Dios creó y que vio que era bueno en Génesis 1 y 2, se vuelve contra nosotros. Ahí es que todo se daña. Cuando creemos que podemos escapar a las leyes de la naturaleza, cuando creemos que podemos escapar a la justicia, y no solo la justicia humana, que de por sí está muy trastornada, sino la justicia del orden natural, la justicia divina. Es cuando creemos que podemos caminar por encima de otros, que podemos estar por encima de esas leyes, de un Edén autosustentable, que todo se empieza a dañar. Es ahí donde sucede. ¿Qué ideas vienen a su mente sobre esta meditación? Me parece que si avanzamos al versículo 6 nos vamos a extender mucho más. Y se ha llegado el tiempo de terminar. Siga leyendo el capítulo 3 para que en la siguiente sesión, cuando hablemos sobre Génesis 3, versículo 6 en adelante, tenga también sus propias conclusiones y todo lo que su imaginación le permita, lo que su propia serpiente, su propio razonamiento le permita, conforme nos vamos acercando. Recuerde que podemos seguir armando debates. Puede escribir en los comentarios o mandar un mensaje acerca de alguna duda que este relato, o que más bien que la interpretación que damos hoy a esta porción del relato nos da. Algo le incomodó, algo no quedó claro, algo lo siente muy forzado en interpretación. Pregunte o aporte sus comentarios. Quizá yo de manera personal no necesito mucho la interacción humana física, pero es muy nutritivo. A mí me gusta mucho cuando se arman los diálogos o los debates sobre interpretación bíblica, sobre la vida de iglesia. Entonces vamos haciéndolo y en la siguiente sesión nos veremos con más de esto. Vamos a continuar con Génesis 3, versículo 6. Ahí nos quedamos para que se lo lleve de tarea y lo lea. Vamos a hacer una oración. Vamos a orar. En nuestro estado, en San Luis Potosí, ya se registró la muerte de un miembro del personal sanitario, una enfermera, que estaba en la línea inicial o en la línea de frente directo en atención a COVID-19. Y no se trata de esparcir el temor, ni de esparcir la angustia, pero en el afán de no esparcir angustia no podemos evadir los temas. Oramos por la familia de esta enfermera y oramos por las personas que están experimentando esta crisis en diferentes modos, y eso nos incluye a todos. Necesitamos orar porque esta situación revela muchos de los daños estructurales que hay en nuestra sociedad, en nuestras organizaciones, de las fallas estructurales que hay en nuestras iglesias y también de las fallas estructurales que hay en nuestros propios hogares y en nuestra mente. Por eso la pandemia ha significado crisis mental para todas y para todos. Nos enfrentamos a esta de manera muy diversa y hay quienes experimentan mayor violencia intrafamiliar ante la crisis, y quienes no experimentan violencia intrafamiliar, quizá violencia en el trabajo, violencia laboral. En el área académica, por ejemplo, las maestras, los maestros, nos enfrentamos a la situación de la angustia, de la ansiedad que se genera en las casas de nuestras estudiantes, de nuestros estudiantes, y es algo muy lógico, es algo muy entendible que se arme toda la ansiedad, todo ese caos de Génesis 1:1 en nuestros hogares cuando experimentamos algo para lo que no teníamos
un plan y que ahora lo tenemos que experimentar y es entendible que vivamos y que experimentemos, que recibamos la angustia de los padres y madres de familia como maestros. Quizá percibes si tienes que seguir yendo a la oficina y no has podido contenerte en casa en un ambiente muy pesado, en lo laboral. La angustia de la gente que sale y tiene que salir usando cubrebocas y su angustia de ver que los demás no la están usando, etc. Necesitamos que la ruaj, el aliento divino, ese elemento que se mueve donde sea sin que le dé miedo, sin que le dé asco, sin que le dé angustia, se mueva sobre nuestro caos, porque nuestro caos es grande. Así que vamos a orar. Si está allí todavía conmigo, puede cerrar sus ojos o no los tiene que cerrar, puede mirar algún punto fijo para poder ir hacia adentro de usted y acompañarme en esta oración. No tiene que escuchar cada palabra mía, puede utilizar sus propias palabras y entonces oremos. Todas y todos necesitamos mucho de esta oración y quienes no se pueden conectar por dispositivos electrónicos, por internet, quizá tienen teléfono, hay que seguir llamando a nuestra gente, hay que seguir procurando a nuestra gente con sana distancia. Vamos a orar. Dios de la vida, Dios que está más allá de nosotros, aliento de vida en el que podemos confiar y que no tiene nuestras limitaciones humanas, escúchanos. Oye siempre nuestras oraciones, sabemos que lo haces, que tú has prometido estar con nosotras y nosotros todo el tiempo, y que estás, no solamente dentro de lo religioso, que te manifiestas delante de nosotras y nosotros con la naturaleza, con las personas que nos rodean, con el bien que podemos experimentar en nuestro entorno, en la quietud, en el silencio, en la manera en la que nuestro cuerpo sigue funcionando a pesar de los daños que pudiera estar experimentando. E inhalamos y exhalamos, y nuestro corazón late, sin que se lo estemos ordenando de manera consciente. Nuestro cerebro, nuestra propia serpiente, actúa de forma increíble, de manera tan asombrosa, que es nuestra responsabilidad aprender a modularla, de modo que sea una herramienta, que esa serpiente, que ese razonamiento humano, sea sabiduría, sea conciencia positiva, sea una luz, una orientación para poder avanzar y tomar buenas decisiones, y no nuestra propia enemiga. Que sea un momento en el que nosotros controlamos a nuestra serpiente y no la serpiente a nosotros. Que el razonamiento humano nos sirva para ser mejores personas y no para oprimir. Que ese razonamiento, esa serpiente del Génesis 3, que somos nosotros, nosotras mismas, funcione para traer vida, para crear, para fomentar el bien, y no para sentir que estamos fuera de las leyes naturales, que podemos burlarnos de ellas, que podemos brincarlas, que podemos hacer lo que queramos y que no va a haber consecuencias, o que podemos saltarnos las consecuencias. Tú que nos creaste, tú que nos conoces mejor que nosotros, a nosotras mismas. Sigue dándonos luz de lo alto, sigue dándonos sabiduría, para que esa mente no nos controle y nos lleve a ansiedad, y nos lleve a preocupaciones enfermizas, y nos lleve a la falta de sueño, y a los trastornos del apetito, y nos lleve a prácticas autodestructivas o que son dañinas con otros. Tú que nos conoces mejor, sigue derramando la sabiduría tuya sobre nosotras y nosotros, porque hemos aprendido que podemos pedir esa sabiduría y que tú la traes, que tú la derramas.
pero que no se derrama como jugo sobre un vaso nada más, que la aprendemos a través de nuestras experiencias de vida. Y que es importante poder extraer de las experiencias la sabiduría que tú nos das a través de ellas, a través de la oportunidad de experimentarlas y la oportunidad de sanar, cuando esa experiencia que nos da sabiduría es dolorosa. Ponemos en tus manos la vida de nuestra humanidad, nuestra propia humanidad y la de nuestro prójimo, de la gente que se duele porque ha perdido un familiar, porque ha perdido una persona amada en estos tiempos, por causa de la pandemia, por causa de la violencia, que también es una pandemia que nos afecta tanto. Rogamos por los corazones que se duelen en medio del duelo, porque han perdido a alguien, porque están a punto, porque sienten que lo pierden, porque sienten que se pierden a sí mismos. Y necesitamos seguir dirigiéndonos a ti, mirar hacia ti, porque mirar hacia el entorno solamente es mucha angustia para soportar, y mucha angustia para soportarla solos. Necesitamos tu sabiduría y tu poder, que va más allá de nuestra propia sabiduría y nuestro propio poder. Oramos pidiendo alivio, oramos pidiendo inteligencia, sabiduría, que se desarrolle en nuestro interior. Oramos pidiendo descanso, una luz, frente a lo que sea que estemos experimentando cada quien. Gracias por esta oportunidad de compartir, aún a pesar de la distancia física, y de hacernos sentir cerca del corazón unos y otros, unas de otras. Gracias por tu amor, que echa fuera todo temor. Muchas gracias. En el nombre del Dios encarnado, de Jesús. Amén. Nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias por permanecer y seguimos compartiendo mensaje de esperanza, mensaje de paciencia, mensaje de sabiduría, de inteligencia emocional, que es lo que necesitamos. Nos vemos. Muchas gracias.